Se van acomodando algunas cuestiones en el contexto de esta cuarentena obligatoria que se empieza a flexibilizar lentamente, pero que sigue generando grandes inconvenientes desde lo operativo, por lo tanto, desde la logística y lo comercial. Lo que uno trae aparejado lo otro, y está claro que empieza a haber una oferta en el negocio de Hacienda en Pie que permite cierta tranquilidad en el abastecimiento racional por parte de los operadores, que por supuesto se sigue moviendo con mucho interés, porque el bache de oferta en algún momento fue importante, porque los feriados, los rojos del almanaque, han sido determinantes y además esto coincidió con una demanda desbocada. Sabemos que desde la paranoia hasta las dificultades que han tenido los consumidores pagando más por un producto, mucho más en algunos casos de lo que tendrían que haber pagado, se han determinado cuestiones que, más allá de lo racional, indujeron a una demanda muy pero muy firme, que hoy por hoy persiste, pero que ya aparentemente encontró un techo y empieza a partir de ese techo a manejar el trabajo con mucho más selección. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Y en medio de esta cuarentena obligatoria, estamos tratando de movernos lo menos posible y utilizando en esta estrategia alguna cuestión tecnológica que nos permite estar informados y alcanzar la opinión de los protagonistas más importantes del sector para que ustedes sigan teniendo dimensión de cómo afecta también, tranqueras adentro, esta cuestión de la cuarentena obligatoria. Por eso charlamos de manera virtual con Roberto Borsetti de Conecar. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Acá la situación es muy parecida a los filos de otras localidades. Estamos trabajando con guardia mínima a pesar de o en fe que tenemos permitido, pero también tratamos de colaborar con la sociedad y lo que hacemos es recibir los cereales para sus productos para la alimentación, todo lo que tenga que ver con prima. No recibimos invernada hasta el 31 de marzo, o sea, hasta hoy. Ya desde el 20 de marzo habíamos pedido a los clientes que no nos envíen invernada para tener algún movimiento menor. Y la salida de gordos, en casos puntuales donde realmente esa carne terminaba en el mostrador a las 24, 48 horas estaba en la mesa para poder solucionar parte de la necesidad semanalmente. Y después los veterinarios y la gente de campo para la recorrida de hacienda y todo lo que tenga que ver con la sanidad se siguió trabajando normal. ¿Están trabajando con menos dotación de personal en el día a día? No tanto menos, evitamos personal en oficinas, todo lo que tenga que ver con comunicación, marketing, papeles, administración básica que podría esperar, pero en el campo, en los corrales, se trabajó a full porque veníamos de aftosa, hubo que hacer recorridas sanitarias, son días de calor complicados y se necesita mucho trabajo a nivel campo para mantener el bienestar animal y poder hacer las lecturas de comedero, formular, preparar las raciones y se aprovecha también para ordenar el feedlot en lo que es los corrales y demás, que eso se trabajó sí con muchas especificaciones en cómo cuidarse en el lavado, en los barbijos, en la distancia entre las personas, que parece que no es algo tan, como es tan sencillo, quizás no se le da tanta importancia. Y estamos viendo día a día como los países que mejor hacen las cosas en ese sentido es donde están teniendo mejores resultados. Roberto, esto está relacionado con los insumos. Sabemos de muchos establecimientos que han tenido, por lo menos en el inicio de la cuarentena, algunas dificultades para recibirlos por la problemática de la logística. ¿Cómo fue el caso de ustedes para recibir los insumos teniendo en cuenta que esto es básico, sobre todo para alimentar un enorme volumen de hacienda encerrado?
Y bueno, eso a veces tenés ventajas logísticas zonales, regionales, y también coincidió con plena cosecha del maíz. Si bien nosotros tenemos algo de reserva, nos tomó con el fildo lleno, como siempre, con 10.000 animales, pero prácticamente una cosecha todo acá en el Gran Rosario, toda esta región, hay mucho maíz, así que es el principal insumo, así que eso fue en entregas normales. Y lo que es algún subproducto, lo que es el pele de trigo, que se usa mucho, de girasol, tenemos las aceiteras acá cerca, los molinos harineros está a 10 cuadras del fildo, o sea, no tuvimos problema de ningún tipo en ese sentido. Así que realmente tenemos algún privilegio logístico o zonal en cuanto a la entrega de materia prima, la salida de los gordos también, porque los frigoríficos están muy cerca, acá en Matievich o acá en Rosario, Larrauri, o lo que haya ido también a Revif, o sea, son frigoríficos relativamente cerca y se pudo cumplir con esa entrega de gordos que realmente es necesaria porque ahora viene la otra parte, que es la de los alimentos. Efectivamente, hablaste de 10.000 cabezas encerradas y que no están incorporando Sí, por lo menos hasta dentro de 48 horas hacienda de invernada, es decir, no están reponiendo. ¿Ha bajado el sí. volumen, la capacidad de encierre hoy en Conecar? No, no, porque teníamos 10.500 y salieron algunos 1.000, así que estamos 9.500, pero estarían reponiendo lo que habíamos retenido estos 10 días y mañana ya van a empezar a ingresar, así que volvemos a tener lleno. eh, Principalmente, ya te digo, es de frigoríficos, matarifes relacionada al sector, que tiene que continuar la cadena, o sea, ya te digo, nuestro eslabón Fieldot creo que no va a ser afectado. La zafra, como te decía en otro momento, ya no es más como era antes, febrero, marzo, ahora ya se extiende. Y fíjate que en otros años, para el 15 de abril, no quedaba invernada. Y eso ahora va a seguir por Ujú. lo menos hasta junio, julio, porque se ha extendido mucho la zafra. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Conecar Ganadera. Hotelería 5 estrellas. Máximo conocimiento y experiencia en feedlot. El mejor lugar para hacer buenos negocios. Acorral, la alternativa de los miércoles, la que compartimos y que renovamos juntos, semana a semana, desde esta pantalla, muy generosa la pantalla que nos permite llegar a ustedes a distintos rincones de la Argentina, de meternos prácticamente en toda América Latina. En este caso, seguimos escuchando a Roberto Borsetti, esta charla virtual que nos permite la tecnología en momentos de cuarentena obligatoria. Menos movimiento, para vos también, quédate en casa, nosotros te damos la chance, la posibilidad de seguir informado y actualizado en un sector que es muy dinámico y que sigue operando. Yo creo que la cadena de carnes, de comercialización de carne, está muy ordenada y creo que incluso atrasada hacia varios sectores. En especial, la cría hoy tiene una recomposición lógica de varios meses de inflación y puede recuperar algo
de lo que ha invertido, lo que tiene invertido en vacas, en campo y demás. En cuanto al feedlot, siempre está en una situación neutra o con ganancias mínimas, o sea, se está pagando una invernada 100, 105 pesos, se vende a ese mismo precio el gordo, con un costo de conversión de 85, 90 pesos, o sea, tiene un margen muy, muy chico y si no tiene prácticamente ganancia neutra, cuando otras veces ha tenido quebranto. En cuanto a lo que puede tener el gobierno alguna desconfianza, que es natural, es en la cadena comercial final, porque generalmente cuando las cosas se manejan con oferta y demanda, y esas 2 semanas que hubo mucha demanda porque la gente quiso guardar un carne, pudo haber tenido un pequeño salto en el precio al público. Pero la cadena de carne está muy, muy ordenada y yo creo que también se tendría que solucionar solo por decantación el precio final. Yo creo que la intervención del gobierno no es buena, yo creo que la política hoy se tiene que ocupar de temas muy importantes que son temas de salud y después de cómo abastecer de alimentos argentinos y sí regular en algunos casos donde haya realmente algún abuso o demás, pero no creo que sea en la carne, donde siempre ha tenido márgenes pequeños y muchas veces con quebranto. Yo creo que no es necesaria ninguna intervención en ese sentido. ¿Te preocupa que la haya en un futuro no tan lejano, entendiendo que esta ya fue una política instrumentada en su momento por un gobierno del mismo signo político que el que tenemos en este momento en la Argentina, Roberto? No, no le tengo miedo a eso, yo creo que la sociedad misma se va consolidando como sociedad y yo creo que no va a dejar que pasen cosas que fueron del pasado, no fueron buenas. No es lo mismo la pelea que hoy se trata de mediatizar con el caso del presidente con Techín, que lo que tiene que ver con las pymes, con las empresas de alimentos, yo creo que no va por ahí y no le tengo miedo a eso porque ya creo que con el cacerolazo de ayer de decir que el esfuerzo tiene que ser entre todos, se le está diciendo al gobierno nacional y a toda la política en general que estamos ante una situación de emergencia mundial y ya creo que ya no da más para mezquindades ni poner uno contra el otro, así que me parece que los que estamos produciendo, los que estamos haciendo alimentos y muchos otros más que estamos en empresas que creo que ya hemos aportado y seguimos aportando mucho al país, me parece que no tiene que ir por ellos. Yo creo que el gobierno por ahí en algún momento necesita un poco de balcón, de pupitre, pero en algún momento va a tener que reflexionar y decir que el camino es por otro lado, hay que unirse y tratar de producir más y cubrir esta emergencia que se da por esta pandemia mundial y después hay que pensar que en el mediano plazo va a haber que tener más sólida la economía y la organización nacional, como bien decía Luis Bameule, trabajar un poquito con las luces altas prendidas y mirar un poquito hacia adelante. Hablando de Luis Bameule, vos estás muy vinculado con la industria frigorífica. Sabemos que Luis lo estuvo durante mucho tiempo de su vida, uno de los Sí. referentes más importantes desde el punto de vista de la industria vinculada con la exportación también, y Conecar, en esto lo tenemos que decir porque es así, fue uno de los establecimientos que dieron el puntapié inicial para empezar a fabricar, esto lo digo entre comillas, novillo pesado, que no era una categoría muy común en el establecimiento filotero de la Sí. Argentina. Hoy, con la situación de Europa compleja, donde prácticamente no se le está vendiendo nada al viejo continente, ¿cómo está Conecar produciendo el novillo pesado que generalmente tenía, o uno supone tenía un destino de viejo continente? Yo creo que ese destino va a seguir. Quizás Europa demore más en abrir las puertas, pero China en 60 días tendría que estar empezando a normalizar su situación de importación desde la Argentina. Trabajamos mucho con Arrevif, frigorífico exportador neto, y creo que con lo que nosotros vemos nos hace vislumbrar a mediano plazo. China tendría que estar traseado en 60 días, 90 días, y la parte de Europa que es más compleja y generalmente los cortes caros, los que hacen la diferencia al frigorífico,
va a demorar más. Asimismo es el 10% de la exportación de la Argentina. Así que yo creo que dentro de semejante situación de crisis mundial, la actividad cárnica no va a tener un golpe tan bravo como lo van a tener otros sectores. Y en función de justamente lo que hicimos en aquellas épocas con Luis Bamerdo, Jensen, con el viejo Patti, el viejo Quisfood, después Marfrig, son avances que uno va haciendo con visión de futuro, y hoy lo estamos haciendo precisamente con Biogénesis Vago, pensando en una sola salud. No nos olvidemos que esta pandemia viene por la alimentación y desencadena un problema de salud, y ahora va a desencadenar un problema nuevamente de alimentación por la falta de alimentos hacia el mundo. Vuelve a ser esta crisis una oportunidad, con una lamentable enseñanza, pero creo que de acá vamos a aprender todos y vamos a mirar un poquito hacia adelante, como te decía antes, preveniendo por lo menos un mediano plazo. Roberto, te hago la última. Hoy en Conecar, ¿qué porcentaje representa el novillo pesado que tiene doble propósito, ya lo sabemos, pero que generalmente apuntaba al destino exportador? Mirá, estamos en un 40%, que yo lo esperaba para estas épocas en un 50, 60, pero bueno, esto lo va a frenar un poco. Pero yo creo que en 2020 vamos a terminar con 50-50, y después también la esperanza del consumo de carne en la Argentina, que empiece a achicar la brecha entre el consumo y la exportación, entre el ternero de 280, 300 kilos y el novillo 450. De hecho, ese proceso había empezado, y ya se faena un poquito más grande, más pesado, a pesar de algunas trabas que tuvimos, pero yo creo que hay que ir al consumo a no menos de 370, 380 kilos, y achicar la brecha en exportación, que no sea tan diferencial lo que el mundo elige con lo que eligen la mesa de los argentinos, ¿se entiende? Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Acorral, esta es la alternativa de los miércoles, la que renovamos también como se puede, en medio de circunstancias muy particulares que ya escapan a la Argentina y que obviamente están involucrando a la sociedad del mundo. Para que ustedes tengan una idea, las noticias que nos llegaban la semana pasada era que el 50% de la población mundial estaba sufriendo algún tipo de restricción en sus movimientos. Esto para dimensionar un poco el impacto que tiene esta pandemia a nivel mundial. Y en medio de la pandemia, los amigos de Biofarma organizaron la semana pasada una jornada apuntando justamente a recomendaciones para aquellos que están trabajando día a día en el sector feedlotero. Charlamos con el médico veterinario Román Irurtia y nos decía, en función de la comercialización, cómo está moviéndose el sector desde el punto de vista comercial. Bueno, Biofarma, la verdad que todo esto cuando comenzó, la semana de la Expo, es decir, esa semana del 9 de marzo, en donde se veía venir lo que se iba a pasar con la cuarentena y donde quedamos exentos, digamos, podíamos nosotros seguir trabajando por formar parte de la cadena alimenticia, ya se tomaron decisiones muy rápidas. A lo mejor en ese momento nos sorprendieron, pero bueno, Marcelo la verdad que siempre es un visionario en estas situaciones y tratamos de afrontar esto eficientizando la planta de producción. Que todavía no sabemos más puede llegar, pero sabíamos que si esto nos podía llegar a golpear dentro de nuestro personal de operario o todo eso, íbamos a tener a lo mejor un parate dentro de la fábrica, lo cual no podíamos dejarnos a eso, porque si no íbamos a dejar de abastecer a nuestros clientes. De tal forma, en lo que es la parte de rumiantes, nosotros lo que hicimos, reformulamos todas las fórmulas que tenemos de productos de premezclas para feedlot o concentrados proteicos,
y tratamos de concentrarlo. Siempre en un criterio nutricional que sea exacto para garantizar la sanidad ruminal y la sanidad animal. Y obviamente a lo mejor con algunas faltantes, pero que no afectan a la producción en forma a lo mejor potencial. Pero de esa forma nosotros tenemos que sacar un rédito en donde en cada hora de producción que tenemos en la planta poder producir al doble para poder abastecer al doble de los animales de lo que veníamos haciendo antes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando tranqueras adentro? Porque vos también tenés mucho contacto con tus clientes. ¿Qué es lo que les pasa a ellos? ¿Cómo están trabajando? Tranqueras adentro, la verdad que el contexto cambió de lo que venía a lo mejor hablando de febrero o de enero, que fue meses realmente duros para el sector. Duros para el sector porque con un gordo totalmente planchado, con una demanda tranquila, pero a lo mejor estaba bien abastecida. Y lo que teníamos principalmente unos costos de los insumos muy altos. Un maíz, hablar de un maíz de 9.500, 9.800 pesos con la faltante que había en ese momento, se ponía realmente duro cuando el gordo no podía pasar los 90, 92 pesos. Acá pasó lo que pasó en los últimos 15 años. Hay un efecto sobre marzo donde se dice que hay un efecto de freezer vacío, la gente vuelve de las vacaciones, los chicos comienzan a la escuela y la gente comienza a levantar el consumo de carne con una faltante que es normal dentro de los corrales porque muchos de los animales están en el campo, están próximos a entrar cuando venga la época de zafra. A todo eso se dio la situación esta de la cuarentena, donde la gente salió de una forma doblemente desesperada a llenar esos freezer con una demanda muy alocada, con una oferta limitada e hizo que los precios realmente fueran muy alentadores. Sabemos que estamos hablando de 2 semanas o 3 semanas. Pero bueno, hoy la ecuación en donde un maíz que viene a cosecha, aunque tengamos un precio pizarra alto, pero que se va a conseguir y los fieldos lo pueden conseguir a un mejor precio a lo que es pizarra, porque pueden tener maíces húmedos, un gordo que está cerca de los 105, 106 pesos y una invernada que tiende a lo mejor a estar mucho más tranquila, la ecuación es promisoria. Lo que sí, todas estas cuestiones en esta andanada que tenemos siempre en el field, que es tan cambiante a lo largo del año, todos están sorprendidos y quieren ver qué es lo que va a pasar de acá en adelante, porque quieren ver cómo va a actuar el consumidor, si va a seguir convaliando los precios que hoy tienen en góndola, que eso va a repercutir en forma directa después de los precios al productor. Pero bueno, como decimos, estamos en una situación que va en 3, 4 semanas, que la verdad que es buena, y bueno, y empezando un ciclo nuevo que siempre comienza a partir de marzo, abril, ¿no? ¿Qué novedades con respecto a la cadena de pagos, teniendo en cuenta que parcialmente el clearing se ha resuelto en las últimas horas? Ha habido muchos inconvenientes, sabemos de la enorme cantidad de cheques rechazados y de la imposibilidad que tiene la cadena de depositar el efectivo, teniendo en cuenta que en esta cadena en particular se maneja mucho de eso, mucho del efectivo. ¿Cómo está ese aspecto del negocio, Román? Que es vital por otra parte, ¿no? Hoy hay 2 puntos sobre eso. A lo mejor de la parte comercial del field o del productor, ese exceso de efectivo que anda dando vuelta fue beneficioso porque se hicieron a lo mejor muchas operaciones corto o contado. Entonces eso fue un aliciente de seguridad, a lo mejor para el productor que iba a vender, porque en estas situaciones también es difícil a veces fiar a plazo largo porque no sabe qué es lo que va a ocurrir. Y a lo mejor de la parte comercial nuestra, sí, estamos con los ojos realmente abiertos porque hay 2 situaciones. Estamos viendo lo que vos decís. Hay muchos, nosotros recibimos cheques de toda la cadena alimenticia, de restaurantes, carniceras, de lo que sea, y hay muchas actividades que fueron paradas. Y con este parate que hubo bancario, que todavía a lo mejor no se está diciendo cuándo vamos a retomar, estamos muy alertas, atentos a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. Tanto nosotros como toda la cadena de proveedores, a lo mejor del fildón, ¿no? Porque lo mismo le pasa a lo mejor a los proveedores de insumos o de insumos de subproductos que están recién en tercero. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas semanas? Es realmente una nebulosa comercial en lo que se está parado, ¿no? Román, algunos ven, después de la publicación en el boletín oficial de parte de la Secretaría de Comercio, el hecho de el deber de informar mensualmente todos los movimientos comerciales, inclusive esto involucra a la industria frigorífica, como un primer paso a una posible intervención del negocio de la carne. ¿Es una preocupación en el sector esto que ya está publicado en el boletín oficial, que en principio es materia informativa? Sí, esto realmente es muy nuevo, pero ya la semana pasada hubo una sobre esto y bueno, y a lo mejor se pidió que se trate de todo esto, a lo mejor disparates en el tema de precios que había. A lo mejor no se actuó
la forma que se tenía que actuar, o también hay una cuestión de demanda, que hay una demanda exagerada, como decimos, con una provisión de carne, que es la carne de cerdo, que a lo mejor está aplacada, porque el cerdo hoy por hoy, los frigoríficos que analizan el cerdo son muchos menos, y a lo mejor están mucho más alerta con las cuestiones sanitarias que pueden llegar a ocurrir. Eso bajó la demanda del cerdo. Entonces hay una falta de carne de cerdo en el mercado que aumentó los precios de la carne bovina. Y a lo mejor todo eso hace que el gobierno esté muy alerta por los aumentos de precios que puede haber en góndola, que también es muy difícil a lo mejor encontrar dónde está esa situación. Tenemos que entender, nosotros tenemos 400 frigoríficos en la Argentina, hay alrededor, no sé si de 70.000 carnicerías o doble boca de expendio, pero hay una realidad, el productor no es parte a lo mejor de esa aleatoriedad que hay en los precios hoy. El productor lo único que hace, a lo mejor hay una falta de oferta de gordos que es normal y estacional en esta época con una demanda muy alta. Y el productor realmente aquí no incide en nada. Y eso podemos dar certeza porque hace años que estamos y lo tenemos y lo vemos en la diaria con la ocupación que hay en los feedlots, ¿no? Esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana. Hasta cada momento. Muchas gracias.